Hola, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Un gusto verles nuevamente y saludarles. Gracias por extender la invitación una vez más con respecto a para darles una clase de jóvenes. Bueno, nuestro hermano Ruiz me chateó y me dice, Josué, ¿te animas a dar una clase? Me dice, libre tema, pero nos gustaría ir de algún tema que tengas en backup del noviazgo. Y digo, ok. Vamos a hablar de nuevo del noviazgo. En esta noche traigo un mensaje que se llama Nuestro mejor noviazgo. Título del mensaje se llama Nuestro mejor noviazgo. Recuerden que esto es una clase. Y bueno, para aclarar con respecto al título de esta clase, si se dan cuenta, el título empieza en plural, nuestro. La intención, jóvenes, es que ustedes comprendan que el noviazgo, el hecho del noviazgo, es una parte compartida o es más bien un acuerdo compartido. Y este acuerdo compartido tiene la finalidad de apuntar hacia el matrimonio. Eso se los dije en la clase que pude compartir la vez pasada. Un noviazgo sano va hacia, perdón, tiene un objetivo hacia el matrimonio. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro mejor noviazgo y ustedes van a poder evaluar si el noviazgo que tienen es el mejor, si el noviazgo que desean tener lo plantean o lo idealizan de la mejor manera. O si ya están en un noviazgo, que es, o tres consejos, tres puntos aconsejables, de los cuales podrían tomar en cuenta para tener un buen noviazgo, un mejor noviazgo. Y como bien se habla acerca del noviazgo, yo les he dicho de que yo sigo siendo un novio de mi esposa. Yo actualmente sigo siendo el novio de mi esposa. En el altar nos dijeron, toma a esta muchacha, a su novia por esposa, y yo dije que sí. Y ella también dijo que sí. Entonces sigue siendo mi novia, porque la sigo enamorando día a día. Entonces, les recuerdo, el propósito de un noviazgo sano y de el mejor noviazgo sigue siendo hacia el matrimonio. El matrimonio es la cúspide del noviazgo y se perpetúa. Siguen siendo novios. Ok, uno de los pocos noviazgos de los que se habla en la Biblia o de los que tácitamente se extrae el noviazgo de la Biblia es el noviazgo de Moisés y su esposa Séfora. No sé si ustedes han oído de estos pasajes en la Biblia o de estos personajes en la Biblia. Y es que, como les decía, muchas veces idealizamos o en el entorno latinoamericano se idealiza diferentes conceptos del noviazgo y se idealiza en el sentido de que los que son mayores o aquellos que tuvieron sucesos previos en otras épocas, vienen y tienen un entendimiento, un concepto del noviazgo que puede que a lo que ahora se entienda en día es como muy liberal, es muy permisivo, es un entorno de combate entre los deseos carnales y la espiritualidad, es un entorno de caída, es el borde de quemarse y perder el dominio propio. Muchos lo idealizan de esa manera. Y digo idealizan con el sentido de que ese es el concepto verídico que tienen del noviazgo. Les recuerdo que la palabra, o más bien el hecho de un noviazgo bíblico como tal, quiero aclarar, un noviazgo bíblico como tal no aparece en la Biblia. Por eso les digo, tácitamente, es decir, de una manera silenciosa o de una manera no pronunciada, que no se redacta como tal, aparece la relación del noviazgo de Moisés y Séfora. Vamos a extraer eso para dar una pequeña ilustración. Moisés, como ya sabemos, es el libertador del pueblo de Israel. Moisés se convierte en el escritor del Pentateuco o de la mayor parte del Pentateuco. Moisés es el referente del Antiguo Testamento. Una vez hablamos del Antiguo Testamento, en el referente de la ley, de la conducta, del dominio, de la escritura del pueblo, de la segmentación del pueblo, es Moisés. Moisés tuvo una novia. Y Moisés tuvo una novia que no es de su pueblo, que no fue ni de su cultura, que no fue ni de sus tradiciones y que no fue ni de sus costumbres. Y algo curioso es que Moisés, y esta es una opinión,
cuidado, no es doctrina. Yo creo que Moisés escogió a Séfora. No fue que Jetro se la encargó. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque Jetro queda impresionado de la actitud de Moisés cuando las libera o las defiende de los hombres que llegaron a darle de beber antes a su rebaño. Y se nos narra, mediante Hebreos, que Moisés estuvo 40 años en el desierto. Yo asumo, y esta es una opinión, les repito, que Moisés quedó cautivado con Séfora en X tiempo y que Jetro, al saber que este egipcio en realidad era israelita, vio en él un buen semblante, pero aún así era desconocido. Entonces yo asumo que ese fue uno de los noviazgos. Bueno, cuando, no, cuando lo veamos en el cielo, yo le quiero hacer esa pregunta a Moisés. Oye, ven acá, ¿cómo fue? Oye, Séfora, ven acá, ¿cómo fue la relación con ese israelita si tenían unas costumbres bien separadas? Y es que tomando esta ilustración de este noviazgo, poniéndoselos de que Moisés es el máximo ejemplo de liderazgo que tenemos en el Antiguo Testamento, y aún a pesar de que no entró a la tierra prometida, ustedes lo ven que el Nuevo Testamento lo rescata como el libertador, como el máximo. Y es poco lo que sabemos acerca de la familia de Moisés. Sabemos que Moisés amó, perdón, completamente a Séfora, porque aun cuando tuvieron su primer hijo le llamó Gersón, que significa en tierra nacido en tierra extraña. Y sabemos que aún el amor verdadero de Séfora hacia Moisés, sabemos de lo fuerte que era ese amor, porque cuando se apareció el Espíritu de Jehová para cobrar sangre, Séfora, como toda madre, cuidó a su hijo, pero liberó a su esposo. Esa es una tarea que tiene. ¿Cómo así que Séfora salvó a Moisés? Búsquenlo en la Biblia. Y tiene mucho que ver con la cultura israelí y la promesa de la circuncisión. Hasta ahí se los dejo. Indaguen un poquito más. Ok, como ya sabrán, a mí me gusta trabajar en segmentos las clases, también mis predicas son así. Y en esta ocasión, saltando ya de la ilustración, me gustaría que ustedes recuerden estos 3 puntos, estas 3 columnas de la clase y que a la vez son 3 consejos que deben de mantenerse en el mejor de nuestro noviazgo. Nuestro mejor noviazgo. El primer punto es, debe haber un respeto mutuo. El segundo punto es responsabilidades mantenidas. Y el tercer punto es romance maduro. Estos son 3 puntos para tener el mejor noviazgo. Y estos son 3 puntos que espero que si ya tienen novio o novia, los hablen. Si no lo tienen, los contemple hablar. Y los contemple hablar de la manera más natural. No quiero que se vea como que Josué es entrometido en su relación y salga, oye, ven acá, quiero contarte de 3 puntos que el hermano Josué habló en una clase bíblica. No, hágalo de la manera natural. Oye, ¿qué tú opinas del respeto que nos tenemos? ¿Qué tú opinas de las responsabilidades como novios que tenemos? Y, irónicamente, a veces en el noviazgo se empieza a hablar más del romance que del respeto y de la responsabilidad. Por eso se dan cuenta el romance hasta el final. Respeto, responsabilidades, romance. Recuerden esas 3 R. Ok, cuando hablamos del respeto mutuo, y quiero entonarlo al sentido de que si usted tiene un novio o novia cristiana, si usted tiene un novio o una novia no convertida, si usted ambos son convertidos, y bueno, si hay alguno aquí que esté casado ya, me sorprendería porque es clase de jóvenes, pero eh, a fomentar a este respeto entre pareja, el respeto mutuo. Jóvenes, aunque se habla mucho del respeto, aunque se habla mucho del respeto en nuestra sociedad, el respeto mutuo en el noviazgo es un carácter en el cual, o más bien es un criterio en el cual yo le digo de qué tanto usted respeta la espiritualidad de su pareja, de su novia, perdón, qué tanto usted respeta la espiritualidad
de la espiritualidad de su novio, de su novia, qué tanto usted respeta la integridad de su novio, de su novia, y qué tanto usted respeta las costumbres de su novio y de su novia. El respeto es algo que se tiene que mantener a perpetuidad en la relación, ya sea que empiezan como amigos, todos sabemos de que el noviazgo no es el factor en el que se van a conocer. eh, para conocerse en un sentido agradable está el entorno de la amistad. Ya un noviazgo es para apuntar hacia un matrimonio. Entonces, cuando hablamos de respeto, nos cuesta en ocasiones entender que tanto yo respeto a la otra persona, que tanto yo respeto en espiritualidad a la otra persona, a la contraparte, a la otra parte. Y es que recae en nosotros el indagar en el noviazgo cuáles son las posturas, las opiniones, las ideologías de la otra persona y evaluar con respeto. Esta persona tiene estas cosas que yo considero que me son agradables para vivir, son manejables, son entendibles, eh, son coherentes. Y esta parte del respeto en la espiritualidad, tristemente, en las congregaciones, ahora en día, pareciera que no se enseña en, solamente no se enseña en lo que es la comunión entre parejas o la unión entre parejas, o no se enseña en más allá de la comunión como congregación. Y es que les voy a dar algunos ejemplos. Yo he conocido a lo largo eh, de las diferentes congregaciones que cuando hay jóvenes cristianos, ambos convertidos en la congregación, pareciera de que se tiene una alta estima del uno, pero no una alta estima del otro. Y la persona que descompensa esta relación a ojos de algunos, la toman de menos, la segregan o la tachan más, mientras que la persona que tiene un mayor estatus a los ojos de algunos, no toma la postura de decir es que ella es mi igual. Y esta es una posición de respeto, tanto para hacer ver de que son un noviazgo que apunta hacia un matrimonio, son ambos en un balance, en un punto de equilibrio, y son ambos respetuosos uno con el otro, en valoración, en criterio, en formación. Y al nivel latinoamericano, lo voy a decir, hay ejemplos en los cuales se tiene mucho estima hacia jóvenes que estudiaron en un instituto bíblico, jóvenes que son más dedicados los sábados al evangelismo o a actividades juveniles, actividades de la iglesia, jóvenes que son más activos. Y se valoriza mucho esto. No estoy diciendo que el valorarlo esté mal, pero se tacha a la parte en la que no es tan influyente, a la parte que no es tan activa, a la parte que no es tan movida. Y empieza esto, lucha. ¿Quién es más espiritual que quién? ¿Quién es más espiritual en el noviazgo? ¿Quién es más de valor en la congregación entre los dos? ¿Cómo ese joven o esa joven se va a meter con ese muchacho? Míralo, están en el noviazgo y no son iguales. Y esto es a los ojos de algunos. Quiero volver a hacer hincapié en esta frase. Pero dentro del noviazgo es necesario que nosotros, tanto de nosotros mismos hacia la contraparte o que se note hacia otra parte, mantener el respeto. Un versículo que nos habla acerca de mantener esta unión o de fomentar esto entre nosotros es Romanos 12 9 al 10. Si gustan, acompáñenme, ustedes podrán ver en su Biblia que, si bien sabemos, Romanos habla acerca del amor y de diferentes cualidades, en Romanos capítulo 12 versículo 9 al 10, nos dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Algo que aporta mucho en este versículo es el amor fraternal. Les decía que
La amistad no es el punto, el noviazgo no es el punto para conocerse, eso es la amistad. El noviazgo es ya con un enfoque. Acá se habla del amor fraternal en Romanos, esta hermandad. Y si nosotros tenemos un novio, una novia cristiana, una de las partes valientes, en las cuales, y de mucho valor, en las cuales nosotros mostramos el respeto, es el amor, es demostrando el respeto. Y es que nosotros tenemos que valorar, honrar, preferir, hacer ver este criterio que lo tenemos unos hacia otros. Y más en el noviazgo, el respeto espiritual, el respeto en la integridad. Jóvenes, les comentaba de que tenemos un tabú latinoamericano con respecto a que el noviazgo es un entorno en el cual el mayor temor es la fornicación. Y el respeto a la integridad es algo que sí, es necesario, sí, Dios nos llama a mantenerlo y sí, es una decisión de ambos. El respeto a la integridad física, el respeto hacia la contraparte en la relación es algo muy valioso, es algo que es causal de honra. Y tristemente ahora en día, pareciera que, como les decía, el último peldaño de la clase del romance es el primero o es lo que más se fomenta en la sociedad. Y es que la gente asume que el respetar a un novio o una novia significa entregarse a un novio o una novia, entregarse a la contraparte en la pareja. Y asumen de que el respeto es una dedicación no de espiritualidad, no de integridad, no de honradez, sino el dedicarse sexualmente a la otra parte. Y eso no es respeto, eso no es respeto. En el noviazgo, las relaciones sexuales están prohibidas, no forman parte de una relación de noviazgo. Y aunque la sociedad quiere argumentar una y otra vez que eso es un entorno sano del noviazgo, no lo es. Dios nos dice que no lo es, huir de la fornicación. Y el respeto en la pareja se consigue valorando uno mismo y valorando la contraparte. Así que es necesario tener respeto espiritual, es necesario tener respeto en la integridad y es necesario entender que el respeto es mutuo, es algo que se siembra entre ambos, se fomenta entre ambos, se habla entre ambos, se establece entre ambos. Eso es el respeto mutuo. Es poniendo en primer lugar a la contraparte antes que a mí. El amor sea sin fingimiento. Empieza a decir Romanos capítulo 12 versículo 9. Si yo no respeto a la contraparte, a la otra parte en el noviazgo, si no la respeto, entonces, ¿qué es lo que en realidad hay? ¿Hay amor? ¿Hay amor no fraterno? ¿Hay amor no es ágape? ¿Hay amor lujurioso? ¿Hay amor eros? Y eso es algo que en el noviazgo no hay lugar. No es el entorno del noviazgo para ello. Así que jóvenes, les reitero, lo mejor, o perdón, para fomentar nuestro mejor noviazgo, lo primero es hablar, mantener y establecer el respeto mutuo. También es necesario entender las responsabilidades mantenidas. Cuando en la semana le hablaba a mi esposa acerca de esta clase de jóvenes y recapitulándolo, pues le digo, eh, ¿tú te acuerdas en el noviazgo que te decía que yo tenía responsabilidades? Ya me dice, ¿responsabilidades de qué? Pero sí, yo tenía responsabilidades, ya vi. Yo tenía responsabilidades en el noviazgo. Me dice, ¿cómo si éramos novios? Pues por eso mismo, le digo. Tenía responsabilidades en el hecho de mantener una honradez, una evidencia, una claridad de nuestro noviazgo. Tenía una responsabilidad de garantizar
nuestro amor sincero. Tenía una responsabilidad de llevar nuestra comunicación con vista hacia un matrimonio. Y ella me dice, por eso preguntabas tantas cosas. Yo le digo, sí, por eso preguntaba tantas cosas. Jóvenes, creo que aquí ya la mayoría de ustedes la asciende pasa de 15 años y ya vamos a entender el concepto de responsabilidades. Las responsabilidades es un peso o más bien es algo a lo que se nos retribuye que queda bajo nuestra administración. Por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico industrial, soy responsable de un taller metalmecánico y de una producción de una empresa contra incendio. Yo soy responsable de. Así que lo que va en procesos metalmecánicos quedan bajo mi administración, bajo mi decisión, bajo mi cuidado, pero también bajo mi culpa. Y es que en el noviazgo se asume que es un entorno de libertad, se asume que es un entorno, que es un punto en el cual hay libre paso a muchas cosas, no hay restricciones, se asume que hay más chance, mientras que en realidad en el noviazgo se establecen responsabilidades. ¿Usted ha podido hablar con su novio o con su novia cuántos hijos quieren tener? Si no lo ha hecho, eh, si no ha hecho, jóvenes varones, se lo voy a decir así ya, claro y pelado. Si usted no ha podido hablar con su novia, ¿cuántos hijos le gustaría tener? Y ya ha pensado más en las caderas de esa muchacha. Eh, Empezó mal el proceso. Y joven, señorita, si usted ha pensado más en el atractivo del muchacho que en hasta los cuántos años nos gustaría vivir juntos, ya ha pensado mal en el proceso, porque ese joven va a perder, créanme que va a perder muchos músculos y va a ganar mucha panza. Entonces, Falsos. en el noviazgo se empiezan a establecer responsabilidades mantenidas. ¿Por qué? Porque el noviazgo tiene el propósito de apuntar hacia un matrimonio. Y eso es algo que les recapitulo en las clases. El noviazgo tiene el propósito de apuntar hacia un matrimonio. Si no ha podido hablar con su novio o su novia de las responsabilidades que asumirán, que ya van estableciendo, aún en chistes, aún en conversatorios, aún en dinámicas. Jóvenes, ese noviazgo puede que sea más un punto en el que usted en su vida está requiriendo afecto que, que en realidad un punto en el que su vida en el que usted está pensando hacia dónde está orientando su futuro. Puede ser más así. Em, Cuando hablo de estas responsabilidades, me gustaría que ustedes entendieran de que hay puntos fundamentales que se hablan en el noviazgo para, para ejecutarlos ya en el matrimonio. Y muchos de nosotros no nos gusta asumir responsabilidades o pensamos que las responsabilidades vienen, vienen en el matrimonio y aparecen por sí solas. Jóvenes, si usted ahorita que está de novio o novia no ha podido hablar con su novio o novia de las responsabilidades que le gustaría asumir, de las responsabilidades o de lo que se va adquiriendo en el matrimonio, ahora que tiene tiempo, cuando usted se case con esa persona, que espero que ese sea su propósito, y las responsabilidades le lleguen por sorpresa o le lleguen y no las consideraron, créanme que van a tener dificultades en el sentido de que nunca conversaron de eso. Voy a hablarles de algunas responsabilidades propias que nos aclara la Biblia. Por ejemplo, a los jóvenes varones. Voy a hablar aquí primero a los varones. En el noviazgo, ¿de qué manera usted cuida a su novia? ¿De qué manera la protege? ¿De qué manera la posiciona? Y voy a usar esa palabra, la posiciona. Para darles un ejemplo. Mi esposa, Anaya Milet, yo le digo, por encima de toda opinión, por encima de todo gusto,
por encima de toda circunstancia, estás tú. Lo único que está por encima de ti es Cristo Jesús, Dios, y toda la nómina de la doctrina que se mantiene. Todo lo demás, después de Dios y de ti, es un agregado opcional en esta vida. Y se lo digo así, un agregado opcional. Entonces, jóvenes, usted ha visualizado eso con esa muchacha. Porque la Biblia nos dice, cuide el esposo, fíjense bien, vayan allá a Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7. Dice que los maridos deben de tratar a sus esposas, a su esposa, como vaso más frágil. Vaso más frágil. Si usted intenta cargar una vaza, una jarra de vino, dependiendo de qué tan lleno, le va a ser difícil. Pero un vasito de vidrio en su mano, por un entorno rural, un entorno en una pendiente, en un camino pedregoso, etcétera, puede que sea más difícil. Si lo carga en su mano, si lo guarda en su mochila, donde lo guarde, le va a ser más difícil ir cargando ese elemento, ese vaso. Y en el noviazgo es la ocasión adecuada para hacerle ver a la joven, o a la joven, directamente a la joven, qué posición se le va otorgando a ella. Y no, y si se dan cuenta, el versículo no está hablando de relaciones sexuales, no está hablando de economía, no está hablando del hogar, bueno, del hogar un poco sí. No está hablando de cosas terceras, está solamente hablando del trato del hombre hacia la mujer, como a vaso más frágil. Yo a mi esposa le digo, yo sé que tengo una teterita de cristal que la he posicionado en lo alto. Y en el noviazgo nosotros tuvimos la oportunidad de, sí, recibir muchos consejos por otros jóvenes, por otros matrimonios, perdón, no tan jóvenes, ya matrimonios mayores. Y ellos sí hacían hincapié en esto, más que todo en el carácter del hombre, cómo el hombre trata a la mujer. Ellos decían, lo mejor que ustedes pueden hacer es que ahora que son novios, que ustedes nos han contado que el noviazgo es con un propósito hacia el matrimonio, ellos ustedes establezcan de qué manera se tratan bien, de que, cuál es la mejor manera en la que se tratan, cuál es el respeto que han mantenido y cuál es la mejor manera en la que se tratan. Entonces, esto es del hombre hacia la mujer. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo estableces la prioridad que es ella? ¿Cómo estableces el valor que tiene ella? ¿Cómo estableces esto? Y lo hablo, jóvenes varones, con toda la intención de hacerles ver que usted tiene que ser un guardián, un protector. Usted tiene que ser fuerte y flexible, como el bambú, como las palmeras. Usted tiene que ser firme y a la vez tiene que ser flexible, holgado, ceder. Así que bueno, eso es hacia los jóvenes varones. Hacia las mujeres. Hermanas, muchas veces de las responsabilidades de las damas, a mí me duele, de verdad, me duele mucho. Cuando en nuestro entorno cultural latinoamericano, se rega mucho o se rebaja mucho a las jóvenes mujeres. Y pareciera que cuando las chicas empiezan a tener novio, empiezan a apuntar hacia un noviazgo, los varones líderes, algunos, se vuelven más insistentes a cómo va a ser esa muchacha en el hogar. Mírala que esa muchacha, mírala que aquí, mírala que allá. Y empieza una señalación constante. Y a veces entre las mismas hermanas mayores me, me han calentado los oídos. Cuando a veces se oye, dije, no, es que ella tiene que cumplir completamente con proverbios, la mujer virtuosa. Hacia las señoritas, las responsabilidades que tienen las señoritas. Señorita, en esta fase en la que usted está en el noviazgo, usted establece sus prioridades como, perdón, usted establece sus responsabilidades como futura esposa. Y al menos hay prioridades que
que yo estoy seguro que las jóvenes consiguen ahora en día, en diferentes otros tiempos, consiguen prioridades siendo solteras. Por ejemplo, consiguen responsabilidades, perdón, consiguen responsabilidades económicas y las mantienen. Consiguen responsabilidades emocionales y las mantienen. Consiguen responsabilidades económicas y las mantienen. Responsabilidades de tiempo y las mantienen. Y ahora hay un ataque constante de Satanás hacia la familia y fomenta más hacia la división de género por la fuerza femenina. Los hombres estamos quedando como perversos, eh, como opresores. Entre otros términos, no quiero abarcar tanto de esa influencia. Les voy a decir en breves palabras. Yo estoy seguro que las jóvenes mujeres pueden establecer sus responsabilidades al noviazgo de la mejor manera, entendiéndose el hombre que están escogiendo para su matrimonio. Se lo resumo así. Yo estoy seguro que la joven señorita puede establecer sus responsabilidades de la mejor manera, comunicándose con el joven que está escogiendo para su matrimonio. Tómelo y rescátelo totalmente de ahí. ¿Por qué? Porque entre ambos tienen que entender, entre ambos tienen que establecer y entre ambos tienen que tomar estas responsabilidades mantenidas, es decir, mantenerlas. Y aunque se utilicen muchos proverbios acerca de la mujer virtuosa y se le hace hincapié en algunos versículos parte, yo considero que sí, Proverbios capítulo 31 establece a la mujer virtuosa porque ella trabajaba, ella proveía, ella atendía, ella cuidaba y ella amaba. Y del hombre, tristemente no hay un capítulo como tal, y ahí sí, jóvenes, usted pueden clasificar los capítulos clave para dárselos a su novio y decirle, mira, tienes que cumplir tal cual como esto para ser un hombre virtuoso. El de la mujer está conjunto y el de los hombres está separado entre en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, así que pueden irlo buscando para establecer su hombre virtuoso. Hay mucho de qué tomar, crea, muchos versículos de qué tomar del hombre como para hacer una recapitulación y hacerles allí el ensayo hombres virtuosos. Así que es necesario tener en cuenta esto. Estas responsabilidades me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 22 versículo 39 donde el Señor está dando un mensaje. Mateo capítulo 2 perdón, Mateo capítulo 22 versículo 39 donde el Señor está dando un mensaje y a pesar de que muchos quisieran eh, leyes y doctrinas que lleven beneficio hacia el que está eh, siendo una parte acusativa o siendo una parte dominante, el Señor establece cuáles son el primer y el segundo mandamiento para poder tener una vida de paz, un matrimonio de paz, una relación de paz, un establecimiento de paz. Y es que vienen los fariseos y le preguntan al Señor para intentar tentarle. Le dice en Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle al Señor diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Responsabilidades mantenidas. Y yo me amo lo suficiente en esa etapa del noviazgo que estamos teniendo para ir hacia un matrimonio. ¿Qué tanto amo a mi novio o a mi novia para mantener ese trato con mi semejante? ¿Qué tanto yo establezco el respeto
y la responsabilidad dentro del noviazgo, apuntando hacia un matrimonio. Recuerden eso. Ok, la última parte de esta clase es romance maduro. Oh, el romance, jóvenes, romance. Ya pasó el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Sí, 14 de febrero. Fechas románticas. Así ahora intentamos jugar en la economía internacional. Eh, el romance. Jóvenes, el romance no es algo prohibido. Y entiéndase esto, el concepto de enamorar, entiéndase el concepto de sembrar amor, entiéndase el concepto de sembrar cariño. El romance no es algo malo. Muchas veces es tergiversado. El sembrar amor, en realidad se nos llama a eso como cristianos. Pero nosotros entendemos que el romance en el noviazgo es, o más bien lo asimilamos el romance en el noviazgo más bien como un concepto de pasión. Y eso sí es malo. El romance no es una pasión desenfrenada, el romance no es referirse a solamente el amoreros, el romance no es solamente referirse a la lujuria, no, hay detalles que son románticos, hay detalles que fomentan el amor, el cariño. Entonces, este es el último peldaño porque en realidad el romance debe de ser algo que se toque con madurez y se mantenga con madurez. Y quiero que se entienda que el concepto de romance que yo estoy utilizando acá es el sembrar amor, el sembrar amor. Jóvenes, muchas veces, y esto es algo que sí, eh, entre nuestros hermanos mayores o entre algunos adultos ya que están estableciendo liderazgo, ya con familias, etcétera, dentro de las congregaciones, parece que han omitido la parte en la que ellos también tuvieron novios o novias. Y manejamos el romance dentro de las congregaciones como un concepto de que los jóvenes andan apasionados, que los jóvenes varones andan al acecho buscando a quien señorita enamorar, que la joven anda más arregladita, que la joven anda frenética. Pareciera que se nos olvida de que hace algunos años o décadas atrás, también estuvieron en la edad del noviazgo, en la edad del romance, en la edad de atraer a alguien. Y esto, como no se habla en las congregaciones, va tergiversándose de tal manera de que los jóvenes no tienen una oportunidad en la cual, o como esto, no tienen un espacio en el cual se hable de un noviazgo sin que se pueda tratar como algo natural. El noviazgo es natural, claro. El noviazgo debe ser maduro. El noviazgo es natural. El noviazgo tiene que ser responsable. El noviazgo tiene que tener cuidado. Cuando hablamos de un romance maduro, me refiero al punto en el que se entiende de que la relación se cimenta a un punto de detalles, a un punto de comunicaciones, a un punto de mensajes, a un punto de conductas, de tal manera de que en lugar de ser caótico, es armonioso. En lugar de ser lujurioso, es armonioso, es ordenado, es establecido. A esto es a lo que me refiero. El romance maduro en realidad es comunicación, es entendimiento, es bondad, es cuidado. Eso es un romance maduro. Un romance maduro es dedicación. Y esto se va aplicando de manera progresiva, fomentando en el noviazgo para garantizarlo en el matrimonio. Eh, el hecho de estar atento a otra persona en la misma condición o en el mismo nivel en el que estoy atento hacia mí,
Ya es una parte en la que voy dividiendo la responsabilidad y la intervención de mi ser hacia alguien más, la dependencia de mi ser hacia alguien más, el entendimiento de mi ser hacia alguien más. Y eso es un romance maduro. El hecho de poder concretar a pesar de desacuerdos o de discusiones o de pareceres con la otra persona y poder llegar a un orden, eso es un romance maduro. El hecho de poder no pensar solamente en la calentura del cuerpo, eso es un romance maduro. El hecho de poder tener preocupación por alguien más, eso es un romance maduro. Sé que ustedes me entienden estos conceptos o ejemplos que les he dado y quizás muchos piensen de que, espérate, nada de eso es concerniente a lo que yo estoy haciendo en mi noviazgo, o nada de eso es concerniente, o nada de eso yo lo he pensado en mi noviazgo. Entonces es necesario pensar en realidad qué tipo de noviazgo se tiene. Jóvenes, un romance maduro, ustedes lo pueden ver y es la parte en la que a mí me asombra mucho en la vida. Es cuando ya hay una pareja de viejitos. Él quiere huevos estrellados en la mañana y ella quiere huevos revueltos. Y él se levanta a hacer el desayuno de los dos y le hace a ella huevos revueltos. Eso es un romance maduro. Eso es un romance cultivado por años, es un romance preparado por años. Ese es un noviazgo que ya tiene un matrimonio, que ya tiene hijos, que ya tiene nietos, y ese es un romance al que quizás a ustedes les dé risa, con el ejemplo que acabo de dar propiamente de los viejitos, pero es un romance al que se debería de apuntar. Ese romance ya pasó por todas las etapas. Ya pasó por la etapa de la amistad, trascendió eso, llegó al noviazgo, se mantuvo en esa parte, llegó al matrimonio, pasó por todo lo que lleva el matrimonio, el hecho de ser una sola carne, las dificultades con los hijos, el crecimiento económico, la caída económica, el fortalecimiento del cuerpo y la caída del mismo cuerpo. Ese es un romance maduro. Y pregúntese si con el noviazgo que usted tiene o que desea establecer o que ha tenido, usted en algún momento pensó, espérate, ¿y yo para qué voy a querer llegar a viejo con esa persona? Entonces es necesario cuestionarse, ¿qué tipo de romance es el que yo he fomentado en mi noviazgo? ¿O qué tipo de romance es el que estoy actualmente fomentando en mi noviazgo? Porque un romance maduro, un sembrar amor sano, es el que nos dice 1 Corintios, capítulo 13 versículo 4 al 8. Yo estoy seguro que ustedes conocen Primera de Corintios porque es el capítulo que nos habla del amor y nos habla del amor en la iglesia o la preeminencia del amor, el cómo Dios ha sembrado, establecido amor hacia nosotros, a su iglesia. Y Pablo describe lo, las características de un amor sano, un amor singular. Y es que Pablo empieza en el versículo 4 les dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y el resto del versículo. Jóvenes, ¿cuál es el romance que estamos fomentando en el noviazgo? Y a los jóvenes y a los varones que estamos acá presentes, que es la parte a la que más se nos tacha, que somos más al acecho, por así decirlo.
¿Cuál es el romance que nosotros estamos fomentando? ¿Cuál es el romance que estamos demandando? Y a la señorita, ¿cuál es el romance que usted está permitiendo que ese joven dé? Y pongo esto aún en retrospectiva porque les dije que se llama el título de este mensaje Nuestro mejor noviazgo. Puede usted, señorita, que usted esté manifestando, en lugar de lo que el joven esté manifestando, romance desenfrenado, lo esté haciendo usted. Y eso también es de meditarlo. Así que, mis amados hermanos, yo considero que estos tres puntos acerca del respeto mutuo, las responsabilidades mantenidas, eh, perdón, el romance maduro, son tres, son tres puntos en los cuales ustedes pueden evaluar, pueden meditar, primero hacia sí mismos, segundo, háganlo con su novio, con su novia, y tercero, coméntenlo. Porque una de las cosas en las que estamos teniendo carencias dentro de las congregaciones es que estamos más evaluando el noviazgo como una parte censurable que como una parte apreciable. Y estamos más fomentando a cortos noviazgos que a noviazgos sanos. Y no voy a hablar de sanos con un factor de tiempo, porque un noviazgo sano no establece un tiempo de relación. No establece que, si son novios 2 años, que son novios 3 años. Estamos más fomentando noviazgos cortos, dedicados al caos, que a noviazgos sanos, ya sean cortos o largos, dedicados a la prudencia, al amor verdadero. Y es necesario que como jóvenes de la Iglesia de Cristo, que ustedes van a avanzar, van a tener sus hijos, sus hijas, espero que así sea, ustedes tengan la convicción, la libertad y la prudencia de hablar del noviazgo con jóvenes, con su hijo, con su hija, y puedan establecer en ese pequeño, en esa pequeña, y aún en ustedes mismos, que el noviazgo es una parte especial que debe de ir cimentada con el propósito de un matrimonio. Si no, mejor no esté jugando a besitos calientes, manos bailables, detalles y gustitos pasajeros, porque eso no es un noviazgo. Que el joven la invite a un McDonald's, eso no es un noviazgo. Y que ella se ponga maquillaje los viernes, eso no es un noviazgo. Un noviazgo es la parte especial antes del matrimonio que no involucra relaciones sexuales y que permite a ambas partes establecer de la mejor manera el preámbulo del matrimonio. Así que bueno, que el Señor les bendiga.